El universo interior. Urano, demoledor de estructuras. Más allá de las fronteras de Saturno, comienza un mundo nuevo, o por decirlo en otros términos, se despliega una nueva conciencia. Saturno es el último de los planetas visibles por el ojo desnudo, así que tenemos que llegar a la invención del telescopio para poder reconocer el mundo que está más allá de él. Todos los planetas fácilmente visibles, desde el Sol y la Luna, evidentes en el cielo, hasta la débil luz de Saturno, representan el mundo conocido desde la antigüedad. Pero como iremos descubriendo, cada planeta descubierto más allá de Saturno, cada planeta observado a través del telescopio, muestra un avance en la conciencia. Desarrollan, por así decirlo, el alma humana hacia un territorio nuevo. Esto tiene implicaciones sociales, psicológicas y espirituales, porque cada descubrimiento planetario es sincrónico con el momento histórico en el que dicho descubrimiento se produce. Esto lo iremos viendo paso a paso, pero de momento creo que es interesante reseñar este detalle. La observación de un planeta, su bautizo con un nombre u otro, no son hechos casuales, sino que se desarrollan en un contexto que explica y define el descubrimiento. Lo que ocurre en los cielos es sincrónico con lo que sucede en la Tierra. Esta es una vieja enseñanza astrológica que se manifiesta con claridad en el caso de los planetas transaturnianos. Urano, Neptuno, Plutón y Quirón son 4 escalones en el desarrollo de la conciencia que muchos astrólogos, y yo entre ellos, asociamos con el mundo transpersonal. Son los planetas que conectan al ser humano con el absoluto, con la potencialidad que surge más allá de lo individual y lo social. Son planetas que nos unen a lo trascendente. Comenzaré a transitar este camino de planetas hablando de Urano. Urano fue descubierto gracias a las observaciones telescópicas del astrónomo británico William Herschel en 1781. Ahora mismo, en pleno siglo XXI, pensar en el descubrimiento de algo nuevo nos puede parecer algo banal. Continuamente recibimos noticias del descubrimiento de planetas que orbitan en torno a estrellas muy lejanas. Y la ciencia nos está dando señales continuas en todos los campos de nuevos hallazgos. Pero si nos situamos en las postrimerías del siglo XVIII, centramos en la conciencia de las personas que vivían entonces, quizá podemos hacernos una idea de lo que significa encontrar por primera vez en miles de años el rastro de un nuevo planeta orbitando en los cielos. De repente, el mundo se hace más amplio. De repente el sistema solar nos muestra que las fronteras mentales que la humanidad había creado desde el principio son un límite estrecho que debe ser superado. Un límite que debe ser roto. Y aquí hay una clave esencial para entender la naturaleza uraniana. La idea de ruptura, la destrucción violenta de las barreras, de los límites, de las estructuras. El último cuarto del siglo XVIII fue una época revolucionaria. En 1776, 13 colonias británicas ubicadas en la costa este de América del Norte proclamaron su independencia. Nació así el país que hoy conocemos como los Estados Unidos de América. El 4 de julio de 1776, las 13 colonias emitieron un documento que contiene unas palabras que cambiarían la historia. Sostenemos como evidentes estas verdades: que los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Pero junto a esta revolución, e inspirada por ella, surgió otra no menos importante, en Francia, en 1789.
Recuerda que uno de los momentos culminantes de la Revolución Francesa fue la toma de la prisión conocida como la Bastilla. Otro momento, la decapitación del rey Luis XVI. Deponer a un rey no es un hecho histórico de menor importancia. Si nos ubicamos en la visión que de la monarquía existía en la época, arrancar el poder a un rey y asesinarlo a continuación es un acto que tuvo que producir un desgarro profundo en la psique humana. El rey había sido considerado desde antiguo un ser especial, cuyo poder venía directamente de la divinidad. Así, una de las atribuciones del rey consistía en curar a los enfermos por medio de la imposición de manos. No nos debe extrañar que el regicidio fuera considerado como un crimen horrendo, algo que apenas se podía imaginar. Y aunque había precedentes, como el de Carlos I de Inglaterra, nadie en la Europa del siglo XVIII estaba preparado para asumir lo que sucedió con el rey de Francia. Estas revoluciones supusieron un cambio radical en la percepción social del ser humano. De ser súbditos de un rey, los hombres y las mujeres pasaron a ser ciudadanos, individuos con derechos. La idea de que alguien podía estar por encima del pueblo por un derecho divino o una mera cuestión sucesoria empezó a resultar extraña. Y aunque el poder se ha seguido ejerciendo de manera vertical y no horizontal, no cabe duda de que las cosas nunca han vuelto a ser como eran antes de ese momento histórico. Volviendo a la astrología, comprobamos que Urano fue descubierto justo entre ambas revoluciones, en 1781. Así que, ¿por qué no podemos pensar que el símbolo planetario está imbuido del espíritu de ese tiempo? Por esas paradojas de la vida, el descubridor de Urano pensó al principio denominar al planeta con el nombre de un rey, Jorge III de Inglaterra. Pero en la comunidad astronómica se impuso el sentido común. Y si Saturno era el padre de Júpiter, es evidente que el planeta que se hallara más allá de Saturno no podía ser otro que Urano, su padre mitológico. El término Urano viene del griego Ouranos y del latín Uranus. Urano era el primigenio dios celeste de la mitología clásica. En realidad representaba una especie de bóveda superior del cielo, y en su etimología más arcaica se le relaciona con conceptos como la lluvia o la humedad. Esto es interesante porque aunque en la representación más moderna del dios estos aspectos han desaparecido, le emparentan, aunque sea simbólicamente, con el dios Varuna, el dios hindú del cielo y de las aguas. Algunos dicen que Urano nació del éter, esa sustancia espiritual que habita en las regiones celestes. Otros que su madre fue Gaia, la tierra. Otros apuntan a Nix, la noche. Y otros en cambio dicen que su madre es el día. Por supuesto, el cielo está asociado a los conceptos del día y la noche, puesto que la luz y la oscuridad provienen de las alturas. Y tampoco es descabellado pensar que el éter, si es que existe, sea la naturaleza primordial del mundo celeste. Pero de todas las genealogías, la más atractiva para mí es la que hace que el cielo, Urano, sea hijo de la Tierra. Porque la primera percepción del ser humano, y así lo vemos en todas las culturas tradicionales, es que somos hijos de la Tierra. Estamos constituidos por su barro primordial. Así que, ¿por qué no ha de ser el cielo hijo de la Tierra? En cambio, en la tradición judeocristiana se nos dice que Yahvé creó los cielos y la tierra a partir de un desorden inicial. Pero antes de eso, sabemos que separó la luz de la oscuridad, creando el día y la noche, es decir, el tiempo. Luego ordenó la materia para dar sentido al mundo tal como lo conocemos, cielo y tierra. Y dentro de la tierra, el mundo seco y todo lo húmedo. Así que para el mundo clásico, el cielo ha sido parido por la tierra, la diosa madre. En cambio, para el mundo cristiano, es Dios, un ser aparte, quien ordena el caos y genera el cielo y la tierra. Es una pequeña pero importante diferencia.
volvamos a la mitología clásica. Aquí Urano es el hijo de Gaia, de la Tierra, y al mismo tiempo es su esposo. Lo cual tiene sentido porque si Urano es el dios del cielo y se le asocia con la humedad, es decir, con el rocío que gotea en la mañana, Urano debe ser un elemento fertilizador. Así que Urano cubre a la Tierra como el macho a la hembra y la fertiliza con su humedad. Pero este relato, que podría ser simple y no pasar de ser una mera explicación mítica de un hecho natural, se complica a partir de este punto. Urano no es un dios que haya sido profusamente representado en el arte antiguo. No era una divinidad de primera fila, a pesar de ser el padre de Saturno. Pero aún así se cuenta que Urano obligaba a su madre y esposa, Gaia, a retener a sus hijos dentro de su cuerpo, impidiéndoles nacer. Por eso ella tramó una venganza secreta. Gaia afiló una hoz de piedra y pidió a sus hijos que se vengaran de Urano. Solo uno de ellos, el menor, dio un paso al frente. Ese era Cronos, también llamado Saturno. Con esa herramienta en la mano, Cronos, Saturno, se abalanzó sobre su padre en el momento en el que Urano se aprestaba a yacer con Gaia. Con un corte certero, lo castró. Los genitales de Urano cayeron al mar, produciendo una espuma de la que nació Afrodita Urania, que es la patrona de la astrología. Algunas gotas de sangre se derramaron sobre la tierra, y de ellas nacieron las Erinias, también conocidas como las Furias. Urano maldijo a Cronos, diciendo algo que sería profético. Su propio hijo le arrebataría el poder, tal y como él había hecho. He aquí una de esas maldiciones familiares que son tan comunes en los mitos y que revelan una verdad profunda. Urano se vengará de Cronos a través de su nieto, Zeus. Del mismo modo que muchas veces los hijos siguen justamente el camino que los padres no desean, pero que fue secretamente diseñado por uno de los abuelos. Tras su castración, Urano fue enviado al mundo de los muertos, al Tártaro, donde habita. Su trono, como rey de los dioses, es ocupado de manera temporal por su hijo Cronos Saturno, el señor del tiempo. ¿Recuerdas el mito bíblico? Yahvé crea el tiempo y separa el cielo de la tierra. El tiempo, que es la materia prima de la astrología. No hay vida sin tiempo, y el tiempo es precisamente aquello que nos conecta con los cielos. ¿Por qué acaso no medimos el tiempo con el Sol, con la Luna y con el resto de los planetas? Hablando de tiempo, el planeta Urano tarda 84 años en dar una vuelta alrededor del Sol. Un periodo de tiempo que se asimila a la esperanza de vida promedio en los países desarrollados. Hasta el descubrimiento de Urano, el planeta más lento conocido era Saturno, que tarda unos 30 años en dar una vuelta alrededor del Sol. Esa ha sido precisamente la esperanza de vida durante la mayor parte de la historia humana, unos 30 años. Como Urano es tan lento en los cielos, la mayor parte de los seres humanos apenas pueden vivir un ciclo uraniano a lo largo de sus vidas. Con suerte, quienes pasen de los 80 años de edad podrán sentir cómo Urano retorna al mismo lugar en el que estaba cuando ellos nacieron. Eso en astrología se llama una revolución, es decir, un ciclo completo en el que el planeta transita por todos los signos hasta volver al punto de partida. En ese espacio de tiempo tenemos la oportunidad de vivir todos los temas uranianos en cada uno de los 12 signos del zodiaco. Pero Urano es un planeta cuya influencia va más allá de lo personal. Urano marca ciclos históricos, movimientos de la conciencia colectiva, cambios bruscos, revoluciones. Lo que ocurre con el propio Urano mitológico es en sí misma una revolución, aunque él mismo sea la víctima. Para que exista el tiempo, para que pueda nacer una edad de oro, el viejo orden debe ser castrado. La Revolución Francesa significó el final del viejo orden,
y el nacimiento de la edad contemporánea. Algo termina de manera abrupta y con ese final descubrimos que los antiguos límites, lo que nos parecía fijado y sin posibilidad de cambio, se renueva de un modo sorprendente, esperanzador, pero también traumático. No hay revolución que no contenga un gramo de locura o una tonelada de violencia. Y esto se olvida con frecuencia en ciertos ambientes de la llamada nueva era. La violencia es algo intrínseco al ser humano, y cuando las estructuras del poder son demasiado rígidas, las cosas no cambian a base de repartir sonrisas o claveles. Los cambios profundos, los cambios radicales que prometen las revoluciones, solo se obtienen con la fuerza. Quizá las revoluciones son necesarias de vez en cuando, pero nunca son pacíficas y no suelen acabar del todo bien. Por eso Urano es un planeta que desgarra los límites. Por eso su efecto, cuando es sentido en nuestra vida, nos ubica más allá de los lugares seguros. En el territorio donde sentimos que nos falta el aliento, en el lugar donde nuestra cordura está a punto de estallar, en el espacio donde explota la creatividad o donde nos deslizamos por la pendiente de la locura. Urano viene a cambiar el orden establecido. Es revolucionario y en ocasiones anárquico. Con su influjo transforma la realidad y rompe todos los límites que Saturno ha establecido en nuestra vida. Es un maestro poderoso, terrible y extraordinario.